Hemos estado estudiando durante varias semanas acerca de los profetas menores y estuvimos allí cada domingo viendo uno de los libros de los profetas menores, que son los últimos libros del Antiguo Testamento, que en cada uno de ellos lo que vemos es que los profetas traen de alguna manera una acusación contra el pueblo de Israel por su infidelidad al Señor, en cuanto a romper el pacto que Dios había hecho con ellos ahí en el Sinaí. Y Dios, dijimos que estas palabras de juicio son una muestra de amor del corazón de Dios, porque Dios está advirtiendo a su pueblo de que de no arrepentirse Dios va a traer un juicio. Y vimos a través de los libros que los últimos 3 libros son después precisamente del exilio, especialmente de las tribus del sur de Judá, del reino de Judá, porque Dios cumplió su palabra, el pueblo no se arrepintió y Dios permitió, ¿no?, y usó de los babilonios para que los llevaran cautivos, estuvieran 70 años en Babilonia siendo cautivos, y sin embargo vemos que Dios también cumple su promesa y cumple su palabra, pues Él dijo por medio de los profetas también que iban a estar allí 70 años, iban a regresar a su tierra, y regresaron. ¿Se acuerda? Vimos con Ageo, reconstruyeron el templo, con Zacarías también, y con Malaquías vimos que ya estaba todo funcionando, aunque el Señor seguía llamando al pueblo a que se volviera a Él, que dejara de tener esa religiosidad y se volviera a Él. Pero acompañada con estas palabras de juicio, de alguna manera, que era necesario, porque el pueblo seguía en rebeldía muchas veces contra Dios. Siempre había un remanente que buscaba a Dios, y como vimos en Malaquías la semana pasada, temían a Dios y pensaban en su nombre. Pero si recuerda, y no nos detuvimos porque el tiempo no nos daba, que cada uno, así con la mayoría de los profetas, está compuesto de esta manera. Hay una palabra de juicio, palabra de Dios dice así contra el pueblo de Israel: me habéis abandonado, como vimos en Malaquías, me habéis deshonrado, por lo tanto Dios va a juzgar, y Dios juzga, pero siempre con la palabra de juicio hay una palabra de restauración, una palabra seguido por las bendiciones del reino que Dios había prometido a su pueblo, y que Israel iba a ser restaurado una vez más, y no solo Israel, sino que junto a otras naciones, y que esto iba a ser lo que vemos en las Escrituras como este reino restaurado de Dios. Y sin duda, cuando nos ponemos a pensar en esto, vienen muchas preguntas a nuestra mente y muchas confusiones, porque a veces en nuestra idea dicotómica de ver las cosas pensamos, bueno, ¿eso tiene que ver con cosas espirituales o tiene que ver con cosas terrenales? ¿O esto tiene que ver con cosas que suceden en el cielo o que suceden en la tierra? ¿O estas son cosas que tienen que ver con Israel o tienen que ver con todas las naciones? Y a veces la respuesta es sí y no. Y es aquí donde esto nos trae confusión muchas veces. Cuando queremos estudiar, vamos a Apocalipsis y vemos que en Apocalipsis capítulo 20, Juan, viendo la visión ahí en Apocalipsis, dice que Dios estableció que un reino, y establece aún incluso su duración. Son 6 versículos, pero muchas veces, 5 o 6 veces menciona que va a ser un tiempo de 1000 años donde Dios va a reinar y va a establecer su reino y va a cumplir las promesas que están en el Antiguo Testamento. Y sin duda, como son cosas que están por acontecer, que vienen en el futuro, que no están para que las estudiemos como algo histórico, pero están en la palabra de Dios, no siempre nos es fácil hacernos una visión o una idea de qué se trata todo esto. Cuando usted le preguntan, o quizás se ha preguntado, cantábamos recién alabanzas que hablaban acerca de lo porvenir, de lo que está por acontecer, de aquello y incluso de quienes están en la esfera que hoy creemos, que los que ya han partido están con Dios. Bueno, ¿qué están haciendo? Nos preguntamos, ¿qué estarán haciendo? Y el día que nosotros, por medio de la fe en Cristo, porque esto no es por obra ni por religión, pero por medio de creer en Cristo, el día que partamos de aquí, yo que sí, como algunos de los chicos de la iglesia,
en la escuela dominical, y siempre lo que más movía mi cabeza es decir, bueno, el día que estemos allá en los cielos, ¿qué vamos a hacer? Y me miré a aburrir. Yo todavía me gusta el fútbol, pero de niño era futbolero. Entonces yo decía, iremos a jugar al fútbol. Yo estaba preocupado por eso. Y a veces uno preguntaba y decía, ¿cómo va a pensar esas cosas? No sea tan humano. Pero lo cierto es que son cuestionamientos valorables, porque nos debemos preguntar de qué se trata todo esto que Dios promete aún a Israel, y que muchas veces como que se interponen, porque Dios promete después unos cielos nuevos y tierra nueva, ahora una ciudad, allí en Apocalipsis, al final, capítulo 21 y 22, donde Dios dice que ya no habrá llanto ni dolor, donde ya todo será completamente ajeno al pecado. Y nos preguntamos, bueno, ¿qué pasará? Uno de los dibujitos que yo veía de niño, no veía mucha tele, era el de Tom y Jerry. Y había un capítulo donde Tom, el gato, muere o está por morir, ¿no? Y como que sale del cuerpo, el cuerpo está tirado y él sale, y hay una escalera larga, ¿no?, que va hacia las nubes, y él comienza a subir por ahí y llega a un portal de oro, así, una reja, y no lo querían dejar entrar. Y yo tenía esa visión, y quizás muchos de ustedes, y quizás no solamente como niños, a veces de adultos tenemos esa visión de que un día subiremos a los cielos, estaremos en las nubes tocando una arpa. Pero la verdad que las Escrituras sí mencionan cosas, vamos a decir, celestiales, como que suceden en el cielo, pero también menciona cosas que están pasando en la tierra. Hoy no lo vamos a hacer, después lo vamos a compartir en el WhatsApp de la iglesia, un video que habla acerca de esta idea que a veces nosotros queremos separar estas cosas, y resulta que a veces la Escritura las superpone y nos trae confusión. Entonces, a la luz de los profetas menores, así que si tienen su Biblia allí, vamos a ver algunos versículos en varios de estos profetas donde nos presentan y vamos a ver la dimensión y reconocer las distintas dimensiones de este reino, porque cuando hablamos del reino de Dios, muchas veces pensamos, bueno, ese reino terrenal, futuro. Tomo un minuto para mencionar esto. Dentro de la escatología, que es el estudio de los tiempos futuros, hay distintas posiciones respecto al milenio o al reino. Y hay quienes creen que la posición amilenialista, creen que el milenio es algo que es espiritual, que no tiene una connotación terrenal. La mayoría de los escritores y teólogos reformados tienen esta posición de que el milenio es algo espiritual, que hoy estamos viviendo en esta era donde un día Cristo vendrá y establecerá simplemente este cielos nuevos y tierra nueva. Después hay una posición postmilenialista que cree que por medio de la predicación del Evangelio y el avance de la Iglesia en el mundo va a ser transformado a un punto donde van a estar todas las condiciones, obviamente mucho mejores que hoy, para que Cristo venga a reinar en este mundo. Eso sería bastante ideal, pero lo cierto es que la misma Escritura nos dice que la condición del hombre va a ir empeorando, no va a ir mejorando, no va a estar buscando más a Dios. Al contrario, Pablo en Timoteo 3 nos dice que en los postreros tiempos será completamente distinto. Entonces, esta posición postmilenial que piensa que el milenio va a ser ese momento cuando la Iglesia, a través de la predicación del Evangelio, alcance el mundo y transforma el mundo, entonces Cristo vendrá a reinar. Y sin duda es un lindo deseo, pero obviamente tiene muchos agujeros esa posición. Y hay una posición que es la que por lo menos nosotros como iglesia nos adherimos, en algún sentido, es que la posición premilenialista, que creemos que estamos en esta era antes del milenio, donde Dios va en un futuro, en su segunda venida, a establecer este reino terrenal, pero que no solo terrenal, sino que tiene connotaciones, como dijimos recién, cosas como del cielo, con la tierra, cosas que tienen que ver con Israel, pero también con todas las naciones, cosas que tienen que ver con lo espiritual, pero también con cosas humanas, celestiales y espirituales. Y quiero que vaya conmigo. Vamos a comenzar ahí en Oseas, capítulo 2. Oseas, capítulo 2, en el orden en el que está en nuestra
en nuestra Biblia es el primero de los profetas menores. En capítulo 2, verso 14 en adelante, el profeta comienza a hablar con un lenguaje donde él dice que va a llamar, dice verso 14, porque aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí, el valle de Acor significa el valle de angustia, por puerta de esperanza, allí cantará en los tiempos de su juventud, como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Si ustedes recuerdan, cuando el pueblo de Israel subió de Egipto, venía con mucha prosperidad, los egipcios les dieron toda su riqueza, con eso fue que armaron el tabernáculo allí en el desierto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi, o sea, significa esposo, y nunca más me llamarás Baal, que simplemente mi Señor. Dice, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionará sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, fíjese, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Acá, solo en estos pasajes, vemos que la restauración que Dios promete a su pueblo, y nosotros obviamente nos preguntamos, bueno, ¿esto es solo para Israel? Y bueno, aquí es donde vemos que más adelante en otros profetas no tiene que ver solo con Israel, sino que con Israel, pero con todas las naciones. Recordemos que el pacto que Dios hizo con Abraham es que dijo, bendeciré a quienes te bendijeren, maldeciré a quienes que te maldigan, y termina diciendo al final que haré de ti una nación grande y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios siempre fue el alcance general. ¿Por qué quería hablar de esto? No lo dije en la introducción, pero cuando nosotros vemos cuál es el tema unificador en las Escrituras, muchas veces pensamos que el tema que traza toda la Escritura es el plan redentor de Dios, el plan de salvación, y sin duda lo vemos desde Génesis capítulo 3 en adelante, cuando Dios promete, hace la promesa ahí y le dice a la serpiente y a la mujer, dice, tu simiente, ¿no?, le herirá en el calcañar, más la simiente de ella le herirá en la cabeza. O sea, esa promesa que se cumple en la persona de Cristo, donde la serpiente, que es la imagen allí de Satanás, iba a herir a la simiente de Eva, ¿no?, a un humano, pero la herida de este iba a ser mortal, ¿no? Pues en la cruz es donde Cristo vence precisamente al pecado, a la muerte, a Satanás. Pero nos quedan 2 capítulos anteriores de Génesis capítulo 3, que es Génesis 1 y Génesis 2. Y en Génesis 1 y 2 tenemos la creación del universo y la creación del hombre, ahí relatada de otra manera en el capítulo 2. Y tenemos el Edén allí, donde todavía no hay pecado. Y bueno, ¿cómo tratamos con estos pasajes? Entonces, quizás pensamos que la gloria de Dios es el tema unificador, pero a veces se vuelve muy abstracto, o pensamos que la redención del hombre es es el tema unificador en las Escrituras, y a veces eso es muy antropocéntrico, estamos centrados en la salvación del hombre. Los pactos quizás pueden ser un tema unificador, pero si hay un tema que reúne todos los demás, es precisamente esta idea del reino de Dios, que no solamente tiene que ver con ese reino terrenal futuro, sino con la esfera, de alguna manera, general de gobierno de Dios, que tiene su inicio en Génesis 1, porque vamos a Génesis y Dios está gobernando sobre los cielos y la tierra, y también en el Edén. Y vemos que en el Edén Dios establece con Adán una relación donde allí el hombre, el ser humano, es de alguna manera el representante de Dios y el encargado de extender este reino, ¿no? Cuando Dios le manda a Adán y Eva a fructificar y multiplicarse, no era solamente para que llenaran la tierra, era para que extendieran este reino de Dios y poder llenar este mundo con el gobierno de Dios para el plan que Dios tenía para toda la humanidad. Pero vemos Génesis 3 y el hombre fracasa, y claramente allí Adán pierde esa representación, y por eso que cuando vamos a Romanos, Pablo ocupa esta palabra y dice que Cristo es el postrer Adán, es el segundo Adán,
¿no? Que era necesario restablecer todas estas cosas. Entonces, esta idea dicotómica que muchas veces tenemos del reino de Dios, que tiene que ver solo con lo espiritual, o si no tiene que ver solo con lo terrenal, o si tiene que ver solamente con la esfera del cielo o en la tierra, o tiene que ver con cosas espirituales o con cosas humanas. Entonces, el reino de Dios sin duda tiene que ser comprendido en una manera integral, donde distintas dimensiones están involucradas, pero siempre es el mismo reino de Dios, ¿no? Y aquí en los profetas menores vemos este lenguaje, fíjese, lo vimos aquí recién, donde habla de esta restauración, de esta relación que tiene que ver quizás con un aspecto o una dimensión espiritual, pero después vemos que dice va a ser pacto con las bestias del campo, con las serpientes, donde vemos esta imagen idílica que muchas veces lo vemos en los libros, donde Dios va a establecer un pacto donde va, o lo que dice Apocalipsis, va a morar el cordero con el león. Entonces tiene que ver con aspectos terrenales también, aspectos que tienen que ver con algo que está sucediendo de alguna manera en la tierra también. Entonces, y esto lo hacemos para quizás despejarnos algunas dudas o quizás preguntas que nos hacemos, bueno, ¿de qué se va a tratar? ¿Qué están haciendo aquellos o nuestra vida? ¿De qué se va a tratar el cielo? ¿Me iré a aburrir? Yo de niño pensaba, me iré a aburrir allí cantando, y me acuerdo que estaba en el coro de la iglesia, y la persona que estaba a cargo decía, pero en el cielo vamos a cantar todo el tiempo. Y decía, ¿solo eso vamos a hacer? Creo que Dios tiene un plan diferente, que es más integral. Sin duda vamos a alabar a Dios y vamos a poder contemplar a Dios, y nuestra adoración va a ser genuina, no como la que hacemos ahora muchas veces. Pero solo se trata de eso, y aquí es donde los profetas quizás nos ayudan. ¿Y por qué los profetas? Solo un dato entre paréntesis. Hay un filósofo que precisamente es de influencia tanto a los judíos como a la iglesia del primer siglo, y que es precisamente, nosotros terminamos con Malaquías la semana pasada, y Malaquías escribió cerca del año 420, 410 antes de Cristo, y hay un periodo ahí de casi 400 años hasta que vemos nuevamente ahí lo que sucede con Jesucristo que viene, pero hay un periodo allí que muchas veces se le llama el periodo de silencio o periodo intertestamentario. Bueno, en ese tiempo es donde hay un filósofo que se llama Platón, que hizo muchos aportes a la filosofía sin duda, pero uno de sus pensamientos permeó bastante en la cultura tanto judía como en la cultura de los primeros cristianos, y que es esta idea de separar precisamente lo material de lo espiritual. Esa idea dicotómica, ¿se acuerda? Primera de Juan escribe esa carta porque la iglesia ya en los primeros... Juan está escribiendo en el año 90 quizás después de Cristo, o sea, 40 años o 50 años después de que Cristo ya ha partido, y ya la iglesia está siendo afectada por esta idea que precisamente separa, ¿no? Lo que se llama el gnosticismo, que ellos decían, en realidad Jesús no vino en forma humana, no vino en carne, porque la carne es intrínsecamente mala, lo material es malo, todo lo material, todo lo que podemos palpar está relacionado con lo oscuro, con la maldad, y lo espiritual tiene que ver con lo bueno. Entonces ellos decían, Cristo vino, pero vino como un ser etéreo, pero no vino como ser humano. Entonces ellos negaban la humanidad de Cristo. Por eso Juan comienza ahí esa carta diciendo lo que han visto nuestros ojos, lo que palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Y hace toda una defensa de la humanidad de Cristo en esas cartas. Porque ya había afectado tanto al judaísmo, recordemos los primeros cristianos eran judíos, tanto al judaísmo como a los cristianos del primer siglo. Y es por eso que mucho de la idea del reino de Dios y de lo futuro, o aún incluso de lo que llamamos el cielo, viene con esta idea dicotómica de sácanos de aquí, ¿no? Llévanos a otro lugar, sácanos de lo terrenal. Cuando vamos a los profetas, y los profetas del Antiguo Testamento que no habían sido contaminados con esta idea, ellos cuando hablan acerca de lo que Dios va a restaurar, tienen en mente
tanto la dimensión celestial como la dimensión terrenal. Tienen tanto en mente la dimensión espiritual, que ya lo vamos a ver en Joel, como la dimensión humana. Entonces acá vemos que Dios, por medio de los profetas, ¿no? Dios involucra, incluso aquí dice el reino animal, lo acabamos de leer en Oseas, y después dice, quitaré de la tierra arco, espada, guerra. O sea, tiene que ver también incluso con un aspecto de paz, en relación, al parecer, de naciones y de gente viviendo en relación los unos con otros. Entonces vemos aquí, en algún sentido, más adelante en el capítulo 2 de Oseas, verso 21, dice: en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo y el vino y el aceite, y ellos responderán a Jezreel. Dice, y está hablando de una restauración terrenal, ¿no? De cosas que están sucediendo en la tierra, implicaciones agrícolas, bendiciones allí de alimento, en fin, que Dios por medio de los profetas predice que va a acontecer cuando Él restaure el reino. Entonces, nos es difícil a veces imaginarnos, porque a veces nos hemos hecho una idea, tanto desde Dante, conoce este autor, ¿no? Tanto de la idea que nos hizo del infierno con este tridente y el diablo con una cola y con cacho y cuerno, como también del cielo con los angelitos, ¿no? Con alitas, desnudito y tocando el arpa, ¿no? Y eso nos ha afectado para nuestra visión de lo que nos aguarda un día, porque un día, si usted ha creído en Cristo, ha depositado su fe en Cristo, un día vamos a partir de este mundo todo, aún incluso si no lo ha hecho. Pero si ha creído en Cristo, Dios ha prometido un lugar para aquellos que han confiado en Él. Bueno, ¿y de qué se trata todo esto? Por lo menos de los profetas menores, vemos esta idea global, donde Dios va a restaurar este reino y va a traer esta idea que viene desde el Edén. En el Edén Dios está viviendo con el hombre, ¿se acuerda? Dios está ahí habitando y teniendo comunión. De alguna manera es lo que nosotros después vemos con el tiempo, en que por lo menos en Israel Dios estableció para el pueblo de Israel un templo, ¿no? Primero un tabernáculo, después un templo, porque ahí iba a habitar Dios en medio de su pueblo. Entonces en el Edén, de alguna manera, todo el Edén era el templo de Dios, donde Él habitaba y vivía con ellos. Después, es interesante, creo que esto está en el video que les vamos a compartir, Juan, capítulo 1, dice que Él habitó entre nosotros. Jesucristo dice que habitó, y la palabra que ocupa ahí para habitar es tabernaculizó, que Él hizo su tabernáculo acá en este mundo. Porque ahora Cristo, no solamente que vino a vivir, sino que Cristo es de alguna manera ese templo donde la gloria de Dios y la persona de Dios habita, ¿no? Entonces, siempre la idea es que desde Génesis capítulo 3, donde vemos la caída del hombre, es volver a restablecer ese templo, esa presencia de Dios aquí, y no solamente que Dios nos lleve y nos saque de aquí. Sin duda va a ser algo distinto a esto, y el Señor promete que Él viene por nosotros, y vemos Pablo que dice que en un abrir y cerrar de ojos no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, dice ahí en Corintios. Después en Tesalonicenses dice que el Señor vendrá en las nubes y vendrá a buscarnos. Sin duda Él viene por su iglesia, pero esa dimensión no solamente como para estar en las nubes y ya está, tiene una dimensión más global. Y quería tomar, ya que estudiamos de los profetas menores, para ver allí a la luz de ellos cómo estas distintas dimensiones son abordadas aún sin esta contaminación platonista después, que de alguna manera afectó tanto a los judíos como a la iglesia, de esta idea escapista de libéranos de aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos después de Oseas, tenemos Joel, y vaya conmigo a Joel capítulo 2. Después de Oseas tenemos el libro de Joel, y Joel capítulo 2, allí verso 21, dice:
Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia en su tiempo. Todas cosas que tienen que ver con lo terrenal, ¿no? Y sigue hablando más adelante, verso 26, comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, ¿no? La idea que hablábamos recién, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, dice el verso 28, fíjese, estamos viendo toda esta dimensión material, que hay una restauración material donde la tierra se regocija. Esta idea personifica a la tierra en que se goce, que se alegre. Dios va a proveer de lluvias y va a conceder esta abundancia, pero después de estas bendiciones, que incluyen bendiciones materiales, verso 28 dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. Y aquí promete ahora una restauración de alguna manera espiritual. Verso 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Se da cuenta? En el mismo pasaje vemos algo que tiene dimensiones terrenales o dimensiones humanas, y también algo que tiene dimensiones espirituales que tienen que ver con nuestro ser interior de alguna manera. Y todo está hablando del mismo tiempo. Permiso. Por eso es que para muchos a veces ha causado confusión el intentar interpretar y poner por orden todas estas cosas. No es fácil. Esto lo hablé en la clase de que está enseñando la FEU, que fue la última clase, y le decía a los alumnos al introducir, normalmente uno cuando va a una clase, y ahora también como al predicar, uno viene desde las dudas que tienen los demás y uno mismo, y ve a la Escritura y establece certezas, y es lo que comunica, porque es lo que uno quiere tener seguridad de lo que dice la Escritura. Bueno, hoy día quizás es diferente, quizás se va a ir de aquí desde las certezas que nos muestran las Escrituras con más preguntas, y eso no es malo en algún sentido si eso nos lleva a meditar y a estudiar y a poner por reflexión todo lo que las Escrituras nos enseñan. Siempre es mucho más fácil que nos digan qué es lo que debemos creer y de qué se tratan las cosas, ¿no? Pero también la Escritura nos llama y nos invita a que escudriñemos las Escrituras, ¿no? Y que disipemos las dudas que tenemos. Y sin duda hay cosas que el Señor no nos ha revelado en sí, ¿no? Pero la que nos ha revelado ha sido para nuestra enseñanza. Por eso es que estamos abordando desde lo que tenemos, que son los profetas aquí que hablaron con seguridad de lo que había de venir, ¿no? Y dieron claramente una declaración de lo que va a ser ese reino que Dios va a restablecer, donde Israel tiene que ver, pero también tienen que ver todas las naciones. Mire, vaya conmigo a Amós. A Amós capítulo 9. Después de Joel viene Amós. Amós capítulo 9, ya al final del libro, verso 11. La última parte del libro de Amós. 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Bueno, aquí hay mucho que quizás podemos pensar. Lo más probable es que esta referencia sea a... nosotros recordamos que el reino se dividió. ¿Se acuerda? Vino David, después vino Salomón, ¿no? Siempre de la descendencia de David. Pero después de Salomón el reino se dividió, ¿no? Se dividió en 10 tribus al norte, 2 tribus al sur, y de ahí el reino quedó dividido, ¿no? La promesa que Dios hace a David es que su trono será perpetuo, ¿no? A David Dios le promete que su trono no tendrá fin. Entonces los judíos, después que el reino se dividió, decían, pero bueno, ¿cómo hacemos ahora? ¿Cuándo y cómo se va a cumplir esta promesa que Dios hizo, que el reino
y el trono de David iba a ser firme perpetuamente. Nosotros sabemos que esa es una referencia mesiánica, porque el descendiente de David que cumple con estas condiciones es Jesucristo. Por eso Mateo y Lucas hacen una genealogía y nos llevan hasta David e incluso nos llevan hasta Abraham, ¿no? Y Lucas lleva, creo que Lucas es quien lleva hasta Adán incluso, para mostrar también la humanidad de Cristo. Entonces, pero acá cuando dice yo levantaré el tabernáculo caído de David, lo más probable es que haga referencia a este reino que ha sido dividido, pero que va a establecer un día y por medio del Mesías va a cumplir el que este trono se va a restaurar. Pero sigamos leyendo, dice ahí: cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré en el tiempo, como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones. Y dice Jehová que hace esto. Y aquí dice Jehová que en aquel el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán, y traeré del cautiverio mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice Jehová, Dios tuyo. O sea, tiene que ver con Israel, pero antes también habla de todas las naciones. Y vemos otros pasajes más adelante, vamos a ver que también aborda esta idea de que todas las naciones van a participar de esto, ¿no? Entonces, vemos que estas distintas dimensiones, donde de alguna manera en el Edén, dijimos recién, y lo vuelvo a mencionar, tenemos de alguna manera superpuestas o combinadas esta dimensión del cielo y la tierra al mismo tiempo, ¿no? Donde el ser humano está viviendo allí y Dios también está viviendo allí. Desde Génesis verso 3, de alguna manera estas dimensiones se separan. Lo que hace Dios después que el hombre peca es cerrar el Edén, ¿no? Y dejar al hombre ahora con las consecuencias de haber desobedecido a Dios y rebelado contra Dios, ¿no? Entonces esas dimensiones al parecer se separan y ahora Dios está allí, ¿no? Inaccesible, y ahora el hombre está aquí en este mundo, en esta dimensión terrenal, donde para poder acercarse a Dios es necesario, y desde un inicio, un sacrificio, y por eso Dios demandaba sacrificio. Alguien inocente tenía que absorber esa culpa, ese pecado, para poder generar un espacio intermedio, ¿no? entre el cielo y la tierra. De ahí que algunos creen que cuando Dios da la orden de construir el tabernáculo, que era donde iba a estar la presencia de Dios, y el templo también, había muchas imágenes del Edén, ¿no? Racimos y frutas, racimos de uva, ángeles. Esta idea, no la idea de ángeles, la visión que nosotros tenemos de los ángeles, sino que como lo describe en el Antiguo Testamento, que era una figura bastante rara, como con cabeza de león o cuerpo de león, cabeza de buey y con alas de águila. Nosotros lo imaginamos así, con alas, bastante alto, siempre con un estirpe bastante occidental también. Pero vemos que todas estas imágenes que estaban en el Edén están representadas en el templo y en el tabernáculo, porque de alguna manera lo que Dios intenta transmitir es que siempre su propósito es volver a, de alguna manera, restablecer esta unión entre el cielo, vamos a decir el cielo, lo celestial donde habita Dios, que era de alguna manera ahí en el Edén, con lo terrenal. Entonces vemos que estas cosas se van combinando, estas cosas de lo humano y lo espiritual, o lo terrenal y lo espiritual, lo de Israel y el resto de las naciones. Vaya conmigo a Abdías. Es una profecía contra Edom solamente, y Jonás nos habla de esta historia, pero saltemos a Miqueas. A Miqueas capítulo 4.
los primeros 2 versículos de Miqueas capítulo 4, dice: y sucederá o acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán, ¿qué dice allí? Muchas naciones. Dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Van a venir muchas naciones, dice, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá las naciones poderosas hasta muy lejos. Hay una relación, ¿no?, donde no tiene solamente una dimensión con el pueblo de Israel, sino que con muchas naciones también. Entonces, según Miqueas, aquí las naciones son bendecidas durante este periodo. El pueblo y las naciones acuden juntos a Jerusalén para conocer los caminos del Dios de Israel, y quieren conocer su camino, conocer su ley. Situaciones o condiciones que no están ocurriendo en el día de hoy, ¿no?, en la historia, ni han ocurrido antes en la historia de la humanidad. Por lo tanto, está hablando de un evento futuro, está hablando de este tiempo donde Dios va a restablecer su reino, pero este reino global que incluye todas estas dimensiones. Sigamos viendo los profetas menores, algunas alusiones, y luego vamos a hacer algunas reflexiones. Nahum, después de Miqueas viene Nahum, capítulo 2, verso 2, dice: porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. ¿No? Está hablando de Israel. Dios tiene que ver algo Israel, tiene que ver algo Jerusalén allí, ¿no?, en este reino, que Dios va a restablecer de alguna manera ese esplendor. Habacuc, que es seguidito de Nahum, nos dice, nos habla, y para mí el versículo que lo tengo más claro aquí, en el verso 14 de capítulo 2, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Dice: la tierra será llena del conocimiento de Jehová. No dice un mundo lejano, en otra dimensión, dice la tierra. Esto, dimensión terrenal, pero ¿qué va a pasar en esta dimensión terrenal? Toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios, una dimensión espiritual. Y dice más adelante, en el último versículo del capítulo 2, más Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y nos habla de esta soberanía de Dios, donde Él es soberano y lo va a seguir siendo, porque su soberanía no tiene fin. Entonces, todas estas dimensiones que se interponen parecen unas con otras, y para nosotros a veces preferimos que sea lo uno o lo otro, ¿no?, o lo uno en detrimento del otro. Sofonías, por ejemplo, después de Habacuc tenemos a Sofonías, y Sofonías en capítulo 3, versos 9 y 10, dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, a los pueblos, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, y la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Todos estos pueblos, dice que Dios los va a reunir, ¿no?, y va a traer, van a ser purificados, van a buscar a Jehová, van a adorar a Jehová, más allá de Etiopía, o sea, de ahí, del centro de África, o de toda esa zona hacia el sur, ¿no?, que era de alguna manera el mundo conocido en ese momento, o era un límite bastante lejano para ellos en ese tiempo. Lo que nos quiere decir es que Dios va a restablecer y va a traer distintas naciones. Si seguimos en Ageo capítulo, que es el libro que sigue, Ageo, ya estamos hablando después del exilio, Ageo capítulo 2, versos 6 y 7, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco, pareciera como que va a suceder ya, yo, dice, haré temblar los cielos y la tierra. De nuevo esta dimensión, ¿no? No solo los cielos, no solo la tierra, dice, los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos, hablando allí en Jerusalén, cuando estaban construyendo el templo.
obviamente de aquí a poco para ellos significaba, algo inminente, y para nosotros, después de más de 2000 años, sigue significando algo inminente. En cualquier momento Dios puede y va a restablecer esto y establecer su reino nuevamente. Zacarías, que es uno de los libros que más aborda estas cosas, nos dice bastantes cosas aquí en el libro. Zacarías, por ejemplo, capítulo 2, versos 10 y 11, dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Se da cuenta? No le dice: alégrate porque vengo a rescatarte y a llevarte de aquí. Dice: vengo y moraré en medio de ti. Y verso 11 dice: y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti nuevamente. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Mire, una de las cosas que más me fascina es el capítulo 8, verso 1 en adelante. No vamos a leer todos los versículos, pero dice: vino a mi palabra de Jehová. El verso 2 dice: celé a Sión con gran celo. Verso 3 dice: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Verso 4: aún, dice, han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en su mano por la multitud de sus días. O sea, los ancianos van a estar ahí con mucha seguridad. Las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas, que dice, que jugarán en ellas. No sé si se puso a pensar. Ahora quizás me responda la pregunta, no sé si fútbol, pero no es que va a ser algo contemplativo y como que estaremos en una dimensión casi como lo que piensa el budismo acerca del nirvana, que es ese último nivel de introspección, ¿no? Y de relación con lo metafísico, donde yo me desentiendo de mí mismo y llego al nivel más alto de mi vida interior, de mi ser interior. Y pareciera que esa es la idea para algunos del cielo, como que vamos a estar allí. Pero aquí dice la Escritura que Dios va a restablecer su reino, y tiene connotaciones tan naturales, aún incluso para nosotros hoy, afectados por el pecado, como que van a estar allí muchachos y muchachas jugando en las calles. Entonces nos cuesta pensar a nosotros, quizás rompe con algunos de nuestros paradigmas que hemos tenido por mucho tiempo, pero no es que es algo distinto, sino que es un entendimiento más integral de esto. Normalmente nosotros a veces, por querer entender algo, nos acercamos más, ¿no? Porque tenemos problemas de vista, empezamos a mirar más de cerca, y cuando miramos de cerca no nos damos cuenta que hay cosas que están sucediendo a los lados. Y a veces es bueno, ¿no?, cuando estamos en las Escrituras, abstraernos un poco, alejarnos un poco para ver el panorama completo y ver toda esta serie de dimensiones que tiene el reino de Dios. Uno de los errores precisamente ha sido espiritualizar tanto de estas cosas que tienen que ver con dimensiones especialmente en lo terrenal. Entonces vemos acá este concepto de reino que más que terrenal o espiritual es un modelo. Solamente lo hablo para que tenga una idea. Hay quien ha estudiado y ha visto que en la historia del cristianismo, no solo ahora, en la historia del cristianismo ha habido por lo menos dos modelos de ver esto, que es el modelo de visión espiritual, que es esta idea contemplativa que solo incluye la connotación espiritual, ¿no?, y celestial de esta idea de este reino de Dios, y que no es que eso se ha de descartar, sino que es una dimensión. Pero también está el modelo de la nueva creación, que es esta idea de que Dios hace todo nuevo, y que lo vemos precisamente en los últimos pasajes de Apocalipsis, donde Dios, precisamente hay una ciudad que desciende ahora, ¿no?, allí, esa nueva Jerusalén, y tiene ahí su connotación. Pero esta idea de donde, por lo menos esta idea de nueva creación incluye todas estas dimensiones de lo terrenal, donde el cielo y la tierra están unidos otra vez, de lo espiritual, donde ese nuevo pacto que vemos en Jeremías, en Ezequiel, que Dios dice que va a dar un corazón nuevo, un corazón ya no de piedra, sino un corazón de carne para que me buscan y me sigan.
esta dimensión nacional donde tanto Israel, pero no el Israel étnico, no, mucho menos el Israel actual con esta bandera que nosotros conocemos, sino que lo que dice las Escrituras, o sea, nosotros vamos a Gálatas capítulo 3 y vemos que Pablo lo que dice es que los descendientes de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham son aquellos que han venido a Dios por medio de la fe. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. No es una raza, porque ninguno que nació en Israel fue salvo simplemente por nacer en Israel. Muchos de ellos se perdieron, tanto en el relato bíblico como aún en el día de hoy. Nadie es salvo por nacer en un lugar. Nadie es redimido por nacer en un lugar en particular. Somos redimidos cuando nos acercamos a Dios por medio de la fe. Al mismo Dios de Abraham, sí. Al mismo Dios de Abraham, aquel que creyó, dice la Escritura, y le fue contado por justicia, no porque él nació, además él ni siquiera era hebreo, era de otro lugar, si lo recuerdo, ¿se acuerdan? Era ya de Ur, lo que hoy día sería, creo que la zona de Kuwait, por ahí, bien al sur ahí de Medio Oriente. Pero vemos estas dimensiones donde Dios quiso utilizar al pueblo de Israel para extender su gloria al mundo y luego, por medio de la iglesia, hoy seguir extendiendo su gloria al mundo. Y los profetas nos hablan del reino, o cuando nos hablan del reino, tenían en mente estas ideas, ¿no? Todas estas dimensiones. Juan el Bautista, el último de los profetas, ¿qué es lo que predicó? Arrepentidos porque el reino de los cielos nos va a llevar a otro lugar. Dice, se ha acercado. Cristo mismo predicó estas palabras, ¿se acuerdan? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta dimensión terrenal que tenían los profetas no estaba contaminada con esta idea platonista que contaminó, dijimos, el cristianismo y el primer siglo de la iglesia. Nunca tuvieron esta idea escapista, sino que tenían en mente esta idea de otra vez cielo y tierra reunidos y unidos. Por eso es que el tabernáculo mencionábamos y el templo tenía estas imágenes del Edén. Entonces el concepto del reino tiene que ver más con eso. Tiene que ver con esta esfera de gobierno de Dios, donde muchas dimensiones están incluidas y donde usted y yo, por medio de la fe en Jesucristo, hemos de participar. ¿Y por qué quería abordarlo? Bueno, porque en la medida en que nosotros tenemos una visión clara de lo que nos aguarda, también nos invita a vivir ahora de una manera distinta. Si pensamos solamente que lo que nos aguarda es que vamos a escapar de aquí, quizás vivamos con frustración o con autocomplacencia, muchas veces pensando, bueno, un día va a ser mejor y ahora, o frustración de pensar de que lo que nos aguarda es como que nos vamos a escapar de aquí. Sin duda vivimos, y Pablo decía, vivo en este cuerpo de muerte, y él ahí en Filipenses dice, qué mejor que estar con el Señor, pero no en esta idea de contemplativa o solamente con una dimensión espiritual, sino que con una dimensión global de lo que significa este gobierno de Dios, ¿no? Donde Él va a establecer y donde usted y yo, como hijos e hijas de Él, vamos a tener una participación. Jesucristo al final, vaya conmigo, ahora vamos a Apocalipsis, terminemos allí. Apocalipsis 20. Vi un ángel que descendía del cielo, capítulo 20 de Apocalipsis, con la llave del abismo y la gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañase a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, dice, y vivieron
y reinaron con Cristo 1000 años. Y sigue hablando, ¿no? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, y la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán nuevamente, dice lo mismo, con Él 1000 años. Yo espero, por lo menos dijimos, quizás se va a ir de aquí con más dudas que certezas, pero con dudas que nos animen a estudiar, a conocer a Dios en profundidad, a comprender que los propósitos de Dios para nuestra vida venidera no es aburrirnos, al contrario, es estar con Él en una dimensión global, integral, donde todas las esferas tienen un lugar, todas las esferas de la vida. Por lo tanto, hoy hemos de aprender a vivir también de la misma manera, en nosotros, donde que no nos importe solo lo terrenal ahora, o separar lo terrenal de lo espiritual, o separar lo celestial de lo humano, sino que aprender a vivir como Cristo lo hizo. Lo dijimos, Él cuando vino tabernaculizó aquí, Él fue de alguna manera el ejemplo para nosotros de cómo es vivir en el día de hoy. Cristo no separó ninguna de estas dimensiones. Cuando Él en Juan 14 dice: en casa de mi Padre muchas moradas hay, y yo vendré otra vez para que donde yo estoy vosotros estéis. Y ahí donde está Cristo, sin duda, donde está Cristo hay mucho que hacer. No hacer ya como quizás ahora, donde se nos cuentan las obras que hacemos, sino que donde con cuerpos transformados, con una mente transformada, con un ser ajeno al pecado, poder seguir haciendo con Dios aquello que Dios ha preparado y restablecer aquello que un día, ahí en Génesis capítulo 3, se perdió. Participar un día con Dios mucho mejor con Él. No sé si esto le ha generado más dudas, pero espero que esta visión de lo que nos aguarda nos anime, como siempre, a vivir hoy de una manera diferente, comprendiendo que a Dios no solamente le interesa tu mente o tu espíritu, le interesa todo tu ser, porque de eso se trata su reino futuro, toda dimensión. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, gracias porque hemos podido tener este tiempo donde hemos podido estudiar a la luz de los profetas lo que nos aguarda, lo que les aguarda a aquellos que han de creer en ti. Y es por eso que queremos llamar a la reflexión a aquellos que están acá presentes, para que puedan examinar sus vidas y podamos examinar nuestras vidas, cómo es nuestra relación contigo y si acaso hay una relación contigo. Señor, yo te ruego para que si hay alguno aquí que aún no ha creído en ti, que aún no ha depositado su fe en ti, pueda hacerlo hoy. Señor, que podamos comprender que lo que tú has preparado para nosotros en esta esfera de gobierno que es el reino tuyo, al cual nos aguarda un día que partamos de este mundo, Señor, no es simplemente un lugar donde vamos a estar, que tiene dimensiones espirituales, tiene muchas dimensiones, y ayúdanos a entenderlo de una manera en que pueda desafiarnos a vivir de una manera hoy, aquí, también integral, de no creer que a ti solo te importa lo que pensamos o lo que siente nuestra alma o nuestros sentimientos y emociones, sino que a ti te importa todo nuestro ser, lo que sucede en nuestro mundo, lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra familia, lo que hacemos con nuestro cuerpo. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nos ha redimido en toda nuestra dimensión, en todos nuestros ámbitos, y lo que nos aguarda precisamente es un tiempo donde todo lo que hoy quizás vivimos será
completamente sin pecado, y podemos disfrutar, ya sin frustración, sin angustia, sin depresión, sin dolor, sin tristeza, sin ninguna de las cosas que el pecado ha proporcionado a nuestra vida. Un día poder disfrutar sin ninguna de estas cosas, contigo, con Cristo, nuestro Salvador. Guárdanos al volver al hogar y que podamos seguir meditando en el día de hoy en esto que quizás nos sacude la cabeza, pero que nos haga pensar en ti, Señor, y reflexionar también en tus propósitos para con nosotros. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Nos vemos el... Entonces, en la Biblia, las ideas sobre el cielo y la tierra son formas de hablar acerca del espacio de Dios y nuestro espacio. Entiendo muy bien nuestro espacio. Vivimos aquí. Hay árboles, ríos y montañas, pero mi comprensión del espacio de Dios está como un poco confusa. Y lo que vemos en la Biblia son imágenes que tratan de ayudarnos a comprender el espacio de Dios, que básicamente es inconcebible para nosotros. Estos dos espacios son bastante diferentes. Sí, son distintos en su naturaleza, pero lo interesante es que en la Biblia estos no siempre son lugares separados. Así que piensa en el cielo y la tierra como dimensiones distintas que pueden unirse exactamente en el mismo espacio. Entonces hablamos mucho sobre ir al cielo después de morir, pero no hablamos mucho de esta idea de que el cielo y la tierra se sobreponen. Lo que es un poco loco, porque la historia de la Biblia se trata de la unión del cielo y la tierra. Habla de cómo una vez estuvieron completamente unidos y luego fueron separados, y sobre cómo Dios los está uniendo una vez más. Entonces, regresamos al inicio del tiempo, cuando el cielo y la tierra estaban completamente unidos. De eso se trata la descripción de la Biblia sobre el jardín del Edén. Es un lugar donde Dios y la humanidad moraban juntos perfectamente, sin ninguna separación, y los humanos trabajaban con Dios para construir un mundo hermoso y próspero. Pero como humanos, quisimos hacer las cosas de otra manera. Quisimos sacar a Dios y crear un mundo separados de Él. Sí, así que ahora tenemos dos espacios y la Biblia usa muchos tipos de palabras y frases para referirse a estos lugares y hacer una distinción clara. Así que dijiste que estos espacios pueden unirse. Explícame cómo funciona eso. Así es, y aquí es donde tenemos que empezar a hablar de templos. Porque en el mundo bíblico tú experimentas la presencia de Dios yendo a un templo. Ahí es donde el cielo y la tierra se unen. Hay dos tipos de templos descritos en la Biblia. Uno es un tabernáculo, básicamente una tienda que Moisés construyó. Y el otro fue un edificio enorme hecho por Salomón. Estos templos estaban decorados con árboles de frutas y flores, imágenes de ángeles y toda clase de oro y joyas. Estaban diseñados para hacerte sentir que regresaste al jardín. Y en el centro del templo había un lugar que se llamaba el lugar santísimo, que era como el punto de acceso a la presencia de Dios. Ahora podemos estar de nuevo con Dios. Pero no tan rápido, porque el templo también crea un problema. El espacio de Dios está lleno de su presencia y su santidad, y de justicia y belleza. Pero el espacio de los humanos está lleno de pecado y de la injusticia y maldad que provoca. Entonces, ¿cómo se unen estos espacios si son tan diferentes y en conflicto uno con otro? Esto era resuelto a través de los sacrificios de animales. Sí, y eso es algo extraño, pero ¿qué tiene que ver con esto los sacrificios de animales? La idea es esta. En el sacrificio de animales, de alguna manera ellos absorben los pecados cuando el animal muere en tu lugar y crea un espacio limpio, por así decirlo, en donde eres libre de entrar en el templo y estar en la presencia de Dios. Entonces, si yo soy un israelita y vivo en Jerusalén, yo podría ser capaz de entrar en la presencia de Dios, pero tú dijiste que la historia de la Biblia es que se unan todo el cielo y la tierra. Exacto. Así que tenemos que continuar en la historia hasta llegar a Jesús en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan escuchamos que Dios se hizo hombre en Jesús y habitó entre nosotros. La palabra habitar es realmente curiosa. Literalmente significa que Él hizo un tabernáculo entre nosotros. Así que lo que Juan está diciendo aquí es que Jesús es un templo. Él es el lugar en donde el cielo y la tierra se unen. Lo que es interesante sobre Jesús es que Él no se quedó en un lugar limpio y seguro. Él iba y convivía con los pecadores. Él sanaba personas de sus enfermedades y perdonaba a las personas de sus pecados. Él básicamente está creando pequeños espacios del cielo en donde las personas pueden estar en la presencia de Dios, pero lo está haciendo ahí, en medio de un mundo de pecado y muerte.
Y él le dice a todo el mundo que el reino de Dios está cerca. Incluso le dijo a sus seguidores que oraran con frecuencia para que viniera el reino de Dios y que su voluntad fuera hecha aquí en la tierra como en el cielo. Pero muchas personas se sintieron amenazadas por Jesús y lo asesinaron, lo que parece arruinar todo el plan de reunir el cielo y la tierra. Pero tenemos que regresar a una escena temprana de la historia de Jesús, donde Juan el Bautista ve a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces no solo se habla de que Jesús es el templo, también se habla de que Él es el sacrificio del templo. Exacto. Así que la cruz es ahora el lugar en donde Jesús absorbe el pecado para crear un espacio limpio que no es limitado, como los sacrificios animales. El sacrificio de Jesús tiene el poder de seguirse expandiendo y expandiendo y reuniendo más y más el cielo con la tierra. Eso es realmente genial, pero me deja una gran pregunta. ¿Qué es lo que pasa cuando muero? ¿Simplemente voy a volar para ir al lugar de Dios y estar con Jesús? Sí, en algunos lugares del Nuevo Testamento aprendemos que los cristianos estarán con Jesús en el cielo después de morir. Pero ese no es el enfoque de la historia de la Biblia. El enfoque es cómo el cielo y la tierra están siendo unidos a través de Jesús y estarán completamente unidos un día a su regreso. En el libro de Apocalipsis se nos da una hermosa imagen del jardín del Edén, ahora en forma de una ciudad, viniendo al final del tiempo del pecado y la muerte, redimiendo toda la historia de la humanidad en una renovada creación, y el espacio de Dios y el espacio de los hombres estarán unidos completamente una vez más.